Para hoy vamos a continuar en la dirección que íbamos ayer con el principio de la suma y el producto, pero vamos a ver lo que son más acomodos y permutaciones. Entonces, para introducir lo que son acomodos y permutaciones, vamos a empezar igual que ayer con unos problemas como ejemplos. Entonces, por ejemplo, digamos que uno quiere, que uno tiene una palabra de 4 letras, que es la palabra atún. Y la pregunta es, ¿de cuántas formas se pueden ordenar las letras de esta palabra para formar nuevas palabras? Que pueden ser palabras que tengan un nuevo sentido. Aquí, si hay una cosa, igual les voy a pedir que participen, pero tal vez si ya saben la respuesta de antemano, les voy a pedir que les dé un chance a los demás también. Entonces, la pregunta sería, eh, ¿cuántas palabras, como les decía, pueden tener sentido o podrían no tener sentido? Podemos formar si reordenamos las letras de la palabra arriba. ¿Okay? Entonces, bueno, de momento lo que voy a hacer es enlistar todas las posibles palabras, pero si alguien quiere compartir una forma más rápida de contarlo sin tener que escribir todas las palabras, también lo puede hacer. ¿Okay? Entonces voy a hacerlo de forma ordenada para que tengamos todas las palabras. ¡Tum! Entonces, como les decía, las palabras no tienen que tener sentido. A-N-T-U. ¿Ok? Entonces Daniela dice que 4 factorial, o sea, lo que nos dice es que 24 palabras. Vamos a escribir rápidamente. Bueno, aquí las estoy escribiendo con cierto orden. Primero las que empezaban con A, fue las que escribí, ahora todas las que empiezan con T. O-A-T-N, O-A-N-T. Pues vean que estoy escribiendo 3 por línea. Aquí tenemos todas las que empiezan con A, todas las que empiezan con T, todas las que empiezan con U. Y bueno, en realidad estamos viendo que todas las que empiezan con A, con T, con U y las que faltan con N es la misma cantidad. Entonces, ya vimos que hay 6 de cada una de ellas. Eso es lo que nos daría un 24. N, T, A, U, N, T, A, U, N, T, ¿sí? Sí, entonces, bueno, aquí es una palabra de 4 letras y nos da 24. Si tuviéramos una palabra un poquito más larga, bueno, ya solo 5 letras, nos daría por supuesto más de 24. Y resulta que el número crece bastante rápido. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, la compañera nos dice un 4 factorial que es 24. ¿De dónde viene ese número? Entonces, básicamente, lo que tenemos son 4 espacios, ¿verdad? Tenemos que asignar una letra a cada espacio.
Entonces, las letras disponibles son estas de aquí. Y si lo hacemos en orden, tenemos 4 opciones para acomodar la primera letra. Puede ser la A, la T, la U o la N. Y una vez que ya escogimos la primera letra, estamos reordenando palabras, no podemos usar una letra 2 veces. Entonces lo que nos queda son 3 letras. Tenemos que escoger alguna de estas 3 que nos quedan para acomodarla como segunda. Y ya escogimos 2 letras. Nos van a quedar 2 restantes para el penúltimo caso. Y el último, hay solo una forma de acomodarlo. Entonces, eso es lo que nos da el producto de 4 por 3 por 2 por 1, que es 4 factorial. ¿Okay? Bueno, vamos con otra pregunta similar. Que sería, ¿de cuántas formas podemos acomodar a 5 personas en 5 sillas, donde las sillas están numeradas del 1 al 5? ¿Okay? Entonces tenemos una silla, 2 sillas, 3 sillas, 5 sillas. Y 5 personas. Bueno, las sillas están numeradas, ¿verdad? Esta es silla 1, silla 2, silla 3, silla 4, silla 5. Entonces, ¿de cuántas formas le podemos asignar, hacer una asignación de una persona a una silla? De tal forma, eso sí, estamos acomodando a las personas, ¿verdad? Entonces, una persona a una silla, nada más. ¿Sí? Entonces, ¿de cuántas formas se puede hacer esta asignación? ¿Cuántas personas podemos acomodar en la primera silla? En la primera silla podemos acomodar 5 personas, ¿verdad? Hay 5 opciones. Y una vez que asignamos la persona para la primera silla, ¿a cuántas personas podemos asignar en la silla número 2? Ok. 4. 4. Bien. Y hacíamos sucesivamente. Aquí, la tercera silla nos quedan 3 personas, porque ya usamos a 2. En la penúltima silla nos quedarían 2 personas. Y la última silla tiene que ser la persona que no ha sido asignado. Entonces este número, bueno, ahí Leticia lo escribió en el chat. Este número es 5 factorial, es el producto de 5 por 4 por 3, 2 por 1, que es 120. ¿Okay? ¿Okay? Hagamos algo ligeramente diferente. ¿Qué pasa si ayer estábamos hablando de números con cierta cantidad de dígitos? ¿Cuántos números hay de 5 dígitos? De 5 dígitos. Que no tienen dígitos repetidos.
Ok, este número va a ser un poquito más grande. En realidad nos interesa tenerlo como un producto, no como tal número en sí. Igual si quieren se puede compartir. Pero si lo pensamos igual que los anteriores, lo que tendríamos, y también como en la clase anterior, cuando hablamos de números de varios dígitos, nosotros si queremos formar números de 4 dígitos, perdón, de 5 dígitos en este caso, eh, tenemos que asignar un dígito a cada espacio. Entonces va a ser parecido al problema anterior, pero, y aquí están, bueno, Irving nos dio ya los cálculos. Lo único que hay que recordar es que el 0 no se puede usar como primer dígito, ¿verdad? Entonces, para escoger el primer dígito tiene que ser algo diferente de 0. El segundo dígito tiene que ser algo que no sea el primero de las 10 y si se permite el 0, entonces tenemos 10 opciones menos la primera. Para el tercer espacio ya perdimos 2 opciones, nos quedan 8. Para el siguiente perdimos 3 opciones. Y para el último ya perdimos 4, nos quedan 6. Entonces el número es por 8 por 7 por 6, que es 27.216. Ok. Ok. Vamos con la siguiente pregunta. Tenemos 10 estudiantes y se requiere escoger 2 para una competencia. ¿De cuántas formas podemos escoger a estos 2? Sí, entonces la pregunta es diferente a las anteriores. Lo que tenemos son 10 opciones. Y bueno, aquí Irving dice 45. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, este va a ser un poco diferente, porque más bien lo que tenemos que sacar es de 10 personas. Tenemos que sacar 2, tenemos que escoger 2 de ellas. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, escogiendo de nuevo una persona a la vez. Cuando queremos escoger parejas, empezamos escogiendo uno a la vez. Y decimos, bueno, tenemos 10 opciones para sacar a la primera persona. Y una vez que escogimos a la primera persona, nos quedan 9. Entonces tenemos 9 para la segunda persona. Eso nos da 90 parejas. Lo que pasa es que en esta escogencia lo hicimos de forma ordenada, ¿verdad? Pero lo importante son las personas y no en cuál es la primera y cuál es la segunda. Nos interesa una pareja, ¿verdad? Entonces lo que tenemos aquí es que hay una pareja A y B de personas y que la estamos contando como primero escogimos A y luego B, y luego la estamos contando como primero B y luego A. Entonces, toda pareja de personas se está escogiendo 2 veces, y para arreglar eso lo que hay que hacer es dividir entre 2. Esto sería 90 escogencias ordenadas. Y esto implica que son 45, la mitad, parejas. ¿Sí? Bueno, entonces aquí estos problemas tienen todos un comportamiento que es similar y tiene que ver con lo que son vamos a ver los coeficientes binomiales y las permutaciones. Pero hagamos un último ejemplo que dice lo siguiente.
tenemos una competencia de natación. Tenemos 15 personas. Y los premios que hay en esta competencia son la medalla de oro, plata y de bronce. ¿Okay? Entonces, ¿de cuántas formas se puede distribuir estas medallas? Esa es la siguiente pregunta. ¿De cuántas formas se pueden distribuir estas medallas? Asignar los puestos de 15 personas. Básicamente tenemos el podio, tenemos 15 personas, 15 pues, nadadores. Y, ok, y aquí ya nos respondieron. Y dice que 2730. Bueno, ¿dónde viene ese número? Básicamente, para escoger una de las posiciones, tenemos 15 personas que pueden tener el tercer lugar. Luego, para el segundo lugar, no puede ser la misma persona, entonces son 14 nos quedan aquí. Y por último, para el primer lugar nos quedarían ahora 13 personas. Entonces la respuesta sería el producto de 15 por 14 con 13, que es 2730. ¿Okay? Y todas estas coincidencias son diferentes, ¿verdad? Porque a diferencia del problema anterior, donde dijimos este es el primero y este es el segundo, aquí se hace diferencia a quién le damos la medalla de oro y a quién la de plata. ¿Está bien? Bueno, entonces el comportamiento que estamos viendo, vamos a ver 3 definiciones, aunque hay una que no se usa tanto. Y empecemos por lo que es el número de variaciones. Entonces, esta palabra, más que todo auxiliar, porque este concepto muy rápido se deja botado. Y entonces el número de variaciones va a ser un número que voy a anotar como BNK, la notación tal vez no es estándar, porque no se usa tanto, que sería el número de formas de escoger K objetos de forma ordenada dentro de un conjunto de n objetos. Aquí es importante, forma de escoger ordenada, número de formas de escoger K objetos y van a ser, eso sí, distintos. ¿Okay? ¿Alguien sabe cuál es el valor de este número? ¿De cuántas formas se puede escoger ordenadamente K objetos si tenemos n? Básicamente en el ejemplo anterior lo que teníamos es que V15.3, el número de variaciones de 15 elementos,
de 3 elementos entre 15 es 2730. Básicamente ese era el número que aparecía arriba. Pero en general, ¿cómo se calculará este número? El número de variaciones. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Tenemos cierta cantidad de espacios, ¿verdad? En este caso, la cantidad de espacios va a ser un número K. K espacios, bueno, estos vienen con orden, ¿verdad? Este sería el espacio 1, el espacio 2, el espacio 3, hasta el espacio K. Y queremos escoger objetos sin repetir. Y lo que tendríamos es que, como hay n objetos, podemos escoger n para el primero. Luego ya escogimos 1, para el segundo tendríamos n menos 1. Y como ya escogimos 2, para el tercero podemos escoger n menos 2. Entonces todas estas escogencias se van multiplicando. Y la última sería n, ya escogimos k menos 1. ¿Sí? O que es lo mismo que n menos k más 1, ¿verdad? Entonces, lo que obtenemos aquí es que el número de variaciones es n por n menos 1 por n menos 2 hasta n menos k menos 1. Bueno, prefiero escribirlo como n menos k más 1. Ese sería el número de variaciones, la cantidad de formas de escoger k elementos de forma ordenada. También tenemos lo que es una permutación, que una permutación va a ser lo mismo que un reordenamiento. Se puede definir formalmente como una biyección de un conjunto en sí mismo. Pero lo que estamos haciendo aquí es reordenando elementos. Entonces una permutación va a ser un sinónimo de reordenamiento. En este caso, que sería mover los elementos. O sea, tendríamos x1, x2, xn. Básicamente lo estamos cambiando por un y1, y2 y n, donde lo que tenemos es que movimos los elementos para llegar de los x a los y, tenemos los mismos elementos, solo que en un diferente orden, o posible diferente orden, porque tal vez podríamos repetir algún, incluso un reordenamiento puede ser el reordenamiento que deja todo fijo. Y el número de permutaciones, bueno, tal vez muchos saben, el número de permutaciones de n elementos es n factorial, que resulta ser el número de variaciones de n con n, ¿verdad? Porque tenemos ¿cómo hacemos una permutación? Tenemos n elementos, queremos escogerlos de forma ordenada, todos los elementos. Entonces, de n estamos escogiendo n. Y entonces el mismo argumento nos dice, bueno, hagamos el producto, solo que llegamos hasta 1, ¿verdad? Entonces aquí esto es lo que tenemos. El número de permutaciones, 4 factorial, cuando son 5. Aquí son diferentes objetos, entonces uno puede decir, bueno, no es una permutación, ¿verdad? A diferencia del primero, estamos permutando, reordenando las letras. Aquí lo que estamos haciendo es una asignación, pero a fin de cuentas son 5 objetos entre 5 objetos. Entonces, para todos los efectos serían como los números del 1 al 5, ¿verdad? O sea, aquí todas las personas son diferentes. El número de variaciones, bueno, cuando hablamos de los dígitos, el argumento era similar, pero no es un número de variaciones porque no se permite empezar con el 0, ¿verdad? Y en el de los estudiantes teníamos el número de variaciones, pero le quitamos el orden. Aquí sí era, no sé dónde salió este rellenazo. Aquí sí era
¿Ok? Aquí sí era el número de variaciones, como dijimos, de 15,3. Pero hay un número que se usa más, que es el que usamos en esta segunda parte. ¿Qué pasa cuando no queremos un conjunto ordenado? Entonces, tal vez tenemos n objetos y queremos escoger cada de ellos. Sin importarnos el orden, ¿verdad? Queremos escoger cada de ellos y de nuevo distinto. ¿Sí? Pues, ¿de cuántas formas podemos hacer esta escogencia? Este número es el coeficiente binomial, se le lee como n escojo k. La forma formal es, el nombre es coeficiente binomial, pero es n escojo k, que es el número de combinaciones. Le tenemos n objetos, queremos cada de ellos. Entonces, ¿cómo calculamos este número? Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. ¿Qué pasa si agarramos un conjunto que no está ordenado y lo ordenamos? ¿Verdad? Si tenemos k objetos, hay k factorial formas de ordenarlos. Entonces, si agarramos los objetos y los ordenamos, estaríamos recuperando lo que es el número de variaciones. Una pregunta, ¿están viendo la pantalla moverse? Es que en mi computadora está quedando fija. Se está trabando un poco la imagen. Ok, sí, un poquillo, pero ya sí está apareciendo lo que tengo. Ok, entonces voy a intentar no moverla muy rápido. Ok, entonces, por ejemplo, aquí habíamos escogido 2 estudiantes de 10, ¿verdad? Y originalmente lo que hicimos fue escoger 2 de forma ordenada y le quitamos el orden. Entonces eso es lo que podemos hacer. Y aquí lo que hicimos fue dividir entre 2. O sea, usar el concepto de dividir. Bueno, dividir es lo contrario, multiplicar, pero cuando hablamos de objetos, usualmente dividir tal vez no sea fácil dar el sentido, sino que la multiplicación es a la que le podemos dar más fácil el sentido cuando hablamos de este tipo de operaciones. Entonces lo vamos a hacer al revés, que sería, si le damos orden a los k objetos que escogimos sin ningún orden, estaríamos recuperando el número de variaciones. ¿Verdad? Si de 45 agarramos 2 parejas y consideramos primero A y luego B, o primero B y luego A, los 2 órdenes, tenemos el número de variaciones. Entonces lo que vamos a hacer aquí, si nosotros multiplicamos este número por k factorial, lo que tenemos es una escogencia de k elementos en orden. Y así recuperamos el número de variaciones. Entonces, el coeficiente binomial es mucho más importante que el número de variaciones, aunque son casi equivalentes, porque satisfacen esta relación. Dele orden a su escogencia y ya tenemos variaciones. Pero esto lo que nos va a decir es, bueno, entonces, n escojo k sería n por n menos 1 hasta n menos k más 1 sobre k factorial. Pasamos a dividir el k factorial y el de arriba es el número de variaciones. Entonces esta es la fórmula del coeficiente binomial y es la que se usa para hacer los cálculos la mayor parte del tiempo. Pero para escribirla bonito, uno lo que hace es multiplicar arriba y abajo por n menos k factorial. Y así agrupamos todos estos de arriba como n factorial. Y en el denominador tenemos k factorial por n menos k factorial. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí lo que teníamos es que 10 escojo 2, que era el número que teníamos antes, era 10 por 9 sobre 2 por 1, que se cancela la mitad del 10 de 5, entonces 5 por 9, 45. Cualquier otro número
3 escojo 4. Entonces, bueno, uno puede poner 13 factorial sobre 4 factorial sobre 7 factorial, perdón, 9 factorial, y hacer las cancelaciones, pero lo más fácil es poner 13 por 12 por 11 por 10, o sea, los primeros 4 números. Y abajo este producto. Salte el 3. Y abajo este producto. Entonces, 4 por 6 es 2. 4 por 3 es 12. Será aquí. Y entonces, y este 5. Entonces, lo que nos va quedando es 13 por 11 por 5. Que no es un número tan complicado, que es 715. ¿Okay? Entonces, dados 13 objetos, hay 715 formas de escoger 4 de ellos. Aquí hay una observación y este número sería igual a 13, escojo 9. Entonces, cuando uno hace el cálculo, bueno, podríamos poner el producto de los primeros 9 números arriba, dividido entre 9 factorial abajo, o sea, los primeros 9 números a partir de 13, aunque el cómputo es más sencillo empezando de 3 escojo 4, pero eso se puede ver con esta fórmula. De esta fórmula lo que vamos a ver es que, en general, n escojo k es lo mismo que n escojo n menos k. Y más importante que lo de la fórmula, darse cuenta que el hecho de escoger k elementos también nos está diciendo cuáles n menos k no vamos a escoger, ¿verdad? Si tenemos 3 elementos y queremos hacer 4 especiales, estamos haciendo los otros 9 no especiales o especiales en otra forma. Cada vez que escogemos, estamos agrupando los escogidos y los no escogidos. Entonces, tenemos un complemento ahí. Sí, entonces, lo que tenemos es que n escojo k es lo mismo que n escojo n menos k, porque una vez que escogemos un conjunto es como escoger su complemento. ¿Okay? Bueno, entonces ya tenemos esas fórmulas de ahí, que básicamente casi todos estos problemas, excepto por el problema de los dígitos, se pueden traducir en alguno de estos 3 números. ¿Okay? Entonces vamos con un problemita aquí, que es el siguiente. Vamos a ver. Tenemos aquí 4 por 5 puntos. Y todos están separados a la misma distancia, que es, digamos, una distancia unitaria. Entonces, lo que les voy a preguntar es cuántos triángulos se pueden formar usando estos puntos. Y cuando hablamos de triángulos, evitar los que son los que se llaman triángulos degenerados, que son triángulos con área cero, o sea, 3 puntos en una recta. Para algunos efectos uno dice, ah, bueno, eso es un triángulo, pero aplastado. Esos no nos interesan aquí. Entonces, considere el arreglo de puntos. Y entonces la pregunta es, o lo que dice es, determine cuántos triángulos se pueden hacer usando estos vértices. El número de triángulos que se pueden formar usando estos puntos como vértices. ¿Ok? Está clara la pregunta, es solo, tenemos de estos 20 puntos, ¿cuántas escogencias de 3 hay que formen triángulos? Entonces aquí hay una idea que mencionamos en la clase anterior y que
cuando uno hace bastantes de estos ejercicios, se da cuenta lo frecuente que es. Y es lo siguiente, en realidad, aquí lo que nos podemos observar. Contar los triángulos no degenerados directamente es difícil, porque la condición de ser degenerado es una condición de los puntos están en una línea recta. En cambio, los que buscamos aparece como un no está en línea recta. Entonces, vamos a ver, lo que dice aquí es que tenemos degenerado, están en una línea, en una recta. Y el no degenerado, la propiedad que tiene es que no están en una recta. Entonces, esta condición del no, lo que nos parece decir más bien es que hay una propiedad que es estar en una recta, y lo que estamos contando es los que no tienen la propiedad, y a veces contar los que no tienen la propiedad, por lo menos como está formulada esta propiedad, es un poco complicado. En cambio, los puntos que tienen la propiedad suena como algo sencillo. Deme una recta, voy a ver cuántos puntos hay ahí, ¿verdad? Entonces, hay otra cosa, y es que el número total de tripletas ese sería 20 escojo 3. No me queda claro por qué cuando se refiere al número total de tripletas. Ok, aquí tripletas me refiero, estamos hablando de tripletas, son de 3 puntos. Okay. Tal vez no lo mencioné antes. Vamos a ver. Lo que tenemos aquí es que en total dejemos por un lado la condición de ser degenerado o no. O sea, consideremos un triángulo como 3 puntos. Entonces, el arreglo tiene tiene 4 por 5. Es un arreglo 4 por 5, entonces tiene 20 puntos. Entonces, el número, la cantidad de formas de escoger 3 de estos puntos, el número de tripletas de puntos, o sea, estamos hablando sin orden. El orden no nos interesa, es un P1, P2, P3. Es 20, escojo 3. Que esto es lo mismo que el número de triángulos generalizados. Y con generalizados quiero decir incluyendo degenerados y no degenerados. ¿Está bien? Sí. Sí, entonces lo que estamos haciendo es dividiendo en 2 categorías, los que están degenerados y los que no. Entonces, esta es la idea que, bueno, nos comentaban en el chat que estaban contando el complemento, o sea, contar los degenerados. Entonces, ahora hay que ir por, bueno, ¿qué es un triángulo? ¿Cuáles triángulos son degenerados? Entonces, vamos a ver eso. Un triángulo degenerado quiere decir que están todos los puntos en una recta. Por ejemplo, 3 de estos 4 puntos son degenerados. O si agarramos los 3 puntos en esta recta o en esta recta. ¿Cierto? Aquí. Bueno, vamos a ver cuántas formas hay de escoger triángulos degenerados y luego los contamos.
Entonces, puede ser una recta como estas, digamos, hicimos las verticales, podría ser lo mismo con las horizontales. Estas son rectas de 5 puntos. Si escogemos 3 puntos en alguna de estas rectas, por ejemplo, este punto y este punto, forman un triángulo degenerado, ¿verdad? Pero hay más formas de hacer esto. Podemos dividir como en 5 categorías diferentes. Entonces, la imagen de una vez. Okay. Entonces, vamos a ver. Ahí. Bueno, por ejemplo, está también esta recta, ¿verdad? Y como esta recta, bueno, creo que sí lo están viendo a la misma. Está esta otra. ¿Verdad? Y creo que no están viendo la segunda. Bueno, voy a ir dibujando y ahorita les aparece. Está esta recta. Está esta recta. ¿Verdad? Bueno, creo que ya ahí apareció la segunda. Pero también hay rectas que tienen solo 3 puntos. Por ejemplo, esta de aquí. Esta de aquí. En algún momento puse en pausa la grabación, entonces para los que están viendo el video, aquí están las configuraciones, las diferentes rectas con triángulos no degenerados. Creo que detuve la grabación cuando estaba intentando ver cómo hacía para que se vieran las restantes. Y aquí están los cálculos de cuántos triángulos degenerados hay por recta y en total la cantidad de triángulos no degenerados, los triángulos normales, que serían 1056. Okay. Entonces avísenme si se está moviendo bien. ¿Okay? Entonces, lo que les decía era que quería regresar al problema de la clase anterior. Entonces aquí, bueno, estaba mencionando un poco. Bueno, tengo el documento a la par. Okay, dice que se ve bien. ¿Ok? Entonces, eso tenía que ver con esta palabra, ¿verdad? Habíamos hablado de deletrear cada. Entonces, lo que había ahí era que ese deletreado era un camino que iba iba para abajo, pero era abajo a la izquierda o abajo a la derecha. ¿Okay? Entonces, esos son los caminos a los que estábamos hablando. Sí, entonces estamos en el primer punto. Entonces en A nosotros tenemos que decir o derecha o izquierda. Siempre vamos para abajo. Entonces digamos que decimos derecha, luego derecha otra vez, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y la última opción aquí ya quedó siendo una izquierda. Una pregunta, ¿cómo sé cuáles son los movimientos correctos para hacer? Ok, sí, en este, digamos que en el problema como se escribió originalmente está un poquito, hay que trabajar un poco más porque aquí no queda tan obvio cuáles son los caminos. Una regla era usando letras adyacentes, ¿verdad? Entonces, voy a ponerlo aquí, letras adyacentes. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, sí, en ese caso, pues eso era una observación que hemos hecho, no es necesariamente tan obvio, porque lo que queremos es usar primero la A y luego una B, ¿verdad? Quiere decir que el inicio tiene que ser
o aquí arriba o aquí en el medio, ¿verdad? Luego usamos la B. Y si empezamos, por ejemplo, en el medio, tendría que ser, usamos la A y luego una B. Y luego, ¿qué sigue? Una R, ahora, y luego la A. Es la única forma y ya nos trabamos. En cambio, si vamos de abajo para arriba, uno lo que puede ver es que no hay forma de devolverse. Entonces, eso es más que todo una observación. Es casi las reglas del juego. O sea, las reglas es que es adyacente, quiere decir que de aquí, adyacente, pero quiere decir en estos 4 sentidos. Entonces, eso es una observación. Pero aquí lo que vamos a hacer es solo derecha o izquierda. Y siempre ir para abajo. Entonces, un camino son 11 letras, entonces de la primera a la número 11 hay que avanzar 10 veces. Pero hay una observación importante. Una observación, pues no la mencionamos en la clase anterior, pero que estos dos que empiezan en el centro y terminan en el centro. Tal vez no quiero hacerlo así, sino así. Que el inicio y el final de la palabra están en el centro del cuadrado. Y eso quiere decir que la cantidad de izquierdas y derechas es la misma. ¿Está bien? La única forma de terminar en el centro es que por cada paso que hicimos a la izquierda, hicimos uno a la derecha. Entonces vean, por ejemplo, este camino celeste. En celeste, en el camino celeste, lo que hicimos fue derecha una vez para llegar a la B, luego otra derecha para llegar a la R. Hicimos una izquierda, una derecha, luego nos movimos a la izquierda 2 veces, luego a la derecha, y ya me perdí. Estamos en la A, nos falta una izquierda para llegar a la B, una derecha para la R, y el último paso era una izquierda. Vamos a ver si. Ahí. Vamos a arreglar estos últimos. Izquierda, derecha y la izquierda. Ok. Entonces, la observación es que el número de derechas, tenemos una, dos, los primeros 2 movimientos son derecha, aquí hay otra derecha, 3 y 5. Es igual a la cantidad de izquierdas. ¿Está bien? Pues el camino se puede programar de esta forma, que uno diga, bueno, haga estas derechas en este orden y luego izquierdas en otro orden. Bueno, quiero decir, hagamos estos movimientos derecha primero, luego izquierda, luego derecha, o cierta cantidad de derechas, cierta cantidad de izquierdas. Pero eso sí, la regla que observamos es que el número de derechas es igual al número de izquierdas. ¿Okay? Entonces, resulta que nuestro camino se puede asociar, hay una correspondencia entre un camino y una sucesión de 10 pasos. ¿Okay? Podemos hacer un camino es equivalente a una sucesión de 10 pasos. Estos pasos siendo, son izquierda o derecha, donde cada movimiento aparece 5 veces. Okay, entonces hagámoslo, vamos la imagen otra vez aquí.
Entonces, por ejemplo, tenemos 10 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y voy a decir cuáles vamos a ser derechas. Entonces, digamos que el tercero es una derecha, que el quinto y el sexto son derechas, 7, el 8 y el último es una derecha, ¿verdad? O sea, hay 10 pasos y si yo ya sé cuáles son derechas, también sé cuáles son izquierdas porque son todos los demás. ¿Okay? Entonces veamos a qué corresponde este camino. Dice izquierda una vez, izquierda dos veces. Yo quiero, hagámoslo en... Ay, borré una. Hagámoslo con este. Entonces lo que dice es, hagamos izquierda una vez y luego otra vez. Luego, derecha. Luego, izquierda. Ay, luego, izquierda. Luego, derecha dos veces. Izquierda una vez. Luego, derecha. Luego, izquierda. Y por último, derecha. ¿Verdad? Entonces, hay una correspondencia entre los caminos y las sucesiones. Entonces podemos codificar el camino como una sucesión de 10 pasos que tiene esta propiedad. Ahora, el número de tales sucesiones, el número de sucesiones, se determina como lo hicimos arriba. Tenemos 10 sucesiones, 10 pasos, paso 1, paso 2, paso 3, hasta el paso 10, y hay que escoger 5 que sean derechas. Y el resto serían izquierdas, ¿verdad? Entonces, de 10 movimientos posibles hay que escoger 5 que van a ser derechas. Y eso sería precisamente la definición de un coeficiente binomial. El número de escogencias. No me deja subir. Okay. Vamos a ver, es precisamente esta es la definición que le atribuimos el coeficiente binomial. Tenemos n objetos y queremos escoger cada de ellos, esos sí distintos. Se puede hacer de n escoca formas. Esa es la definición. Entonces, de los 10 pasos hay que escoger 5 que vayan a ser derechas. Y el complemento son izquierdas. Es 10, escojo 5. Nosotros podemos calcular este número. Es 10 por 9, por 8, por 7, por 6, entre 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y 10 entre 5 y 2 se cancela. El 4 y el 8 nos va a quedar un 2. El 9 con el 3 nos queda otro 3. Arriba. Entonces lo que tenemos es 6, bueno, 3 por 2 por 7 por 6. Entonces, 3 por 2 por 7 por 6. Y que este número es 252. Bueno, si lo quisiéramos ir un paso más. Como es importante, podemos hacer esto aquí. O sea, este es un 6. 7 por 6 es 42. Y entonces, a la hora de hacer el producto, nos queda 240 más 12. 252. ¿Okay? Que, por supuesto, tiene que ser este número que está aquí.
Entonces aquí, eso sí, ¿verdad? Para entenderlo tal vez ocupamos un ratillo. O sea, antes solo dijimos, también fue que lo dejamos al final, entonces lo hicimos un poco rápido, pero lo que vimos es cuente los pasos que hay aquí. Pero en realidad, si tenemos un problema de este estilo, podremos resolverlo casi de inmediato, si entendemos esta codificación. Hay una versión más general que básicamente se puede ver como atravesar las cuadras de una calle, digamos un mapa que está dividido en cuadras. Y queremos llegar de un punto con coordenadas enteras 0, 0 a un punto n, m. Y cuando uno está caminando en la calle, bueno, a veces uno dice, como doblamos aquí o doblamos en la siguiente. Y uno dice, bueno, en realidad no importa, lo que importa es que avance hacia el norte 100 metros, bueno, 100 un poco, digamos que al norte 500 metros y que al este avancemos 700 metros, entonces tal vez uno va de un solo los 500 al norte y luego 700 al este, o tal vez uno prefiere pasar por unas calles, entonces toma diferentes caminos. Pero lo que uno hace, eso sí, es un camino corto. Usualmente uno no se vuelve y a menos de que haya alguna razón en particular, pero un camino corto utiliza solo derecha y arriba. Un camino corto utiliza solo la derecha y la arriba, digamos norte y este. Y lo que uno observa es algo muy parecido a lo que hicimos arriba. O sea, la pregunta sería, o lo que vemos aquí es que el número de caminos cortos bueno, de hecho vean que este es un cuadrado, solo que está rotado, ¿verdad? Está a un 90 grados rotado. En realidad, bueno, este es el mismo problema, solo que con un rectángulo. Y podemos hacer la misma codificación. Hay n más n movimientos, n derechas y m arribas, ¿verdad? Por complemento. Y así podemos calcular que este número es n más m escojo n. Y había otra observación que habíamos hecho cuando resolvimos el problema. Bueno, rápidamente, los que han escuchado, que aparecía el triángulo de Pascal. De hecho, aquí, si nos enfocamos en el cuadrado que teníamos antes, el triángulo, lo que teníamos era esta parte del triángulo de Pascal, este cuadrado. Pero el comportamiento del triángulo de Pascal es el mismo comportamiento que tienen los coeficientes binomiales. Que si sumamos 2 en una fila, obtenemos el que está justo abajo. Así es como se forma el triángulo de Pascal. Y si nosotros pensamos en el número de caminos, igual que habíamos hecho anteriormente, si nosotros creemos caminos desde este punto A, que es 0, 0, hasta este punto E, y tenemos está cuadriculado, podemos contar cuántos caminos llegan aquí y cuántos caminos llegan acá, y la única forma de llegar a B es pasando por uno de ellos, pero vean que uno no puede llegar de uno al otro. Vean que para llegar de un punto rojo al otro hay que ir o hacia el sur o hacia el oeste. Entonces uno puede ir y darse cuenta, digamos, si lo formulamos aquí, este es el punto n, m, este es un punto abajo, sería n, m menos 1, y este sería n menos 1, m. Lo que obtendríamos es que la cantidad de movimientos se reduce en 1. Entonces, por ejemplo, para llegar a, llamémosle x y y, entonces el número caminos desde A hasta X, eso sí, caminos cortos estamos hablando, sería n más m menos 1, escojo n menos 1,
Y el número de caminos de A hasta Y sería n más m menos 1, escojo n. Y si uno suma estos caminos, obtiene el número de caminos que van de A hasta B, es la suma. Eso quiere decir n más m, escojo n, es igual a n más m menos 1, escojo n menos 1, más n más m menos 1, escojo n. Y si uno cambia las variables para que sea un poco más bonito, renombrando, la identidad de Pascal dice esto. Que n más 1, escojo k más 1, es igual a n escojo k más n escojo k más 1. En el material de esta clase está anotada otra prueba de esta identidad, o por lo menos un bosquejo de la prueba, que la idea lo que dice, que se usa también bastante, es que uno tiene digamos que uno tiene los n más 1 elementos, y uno dice, hagamos uno que sea especial. Entonces, n más 1, escojo k más 1, son selecciones, o es el número de selecciones de k más 1 elementos entre n más 1 de ellos, dados, ¿verdad? Y entonces, si este elemento especial le llamamos, bueno, digamos que x, lo que hacemos es dividir cuáles tienen a x y cuáles no. Una partición igual a número de selecciones, bueno, voy a resumirlo, selecciones con x y número de selecciones sin x. ¿Verdad? Toda selección o tiene o no tiene a x. Entonces, cada alguna de las dos categorías. ¿Cuántas selecciones tienen a x? Bueno, como x está separado del resto de los elementos, aquí hay n más 1 en total, pero entonces aquí habría n. Y tenemos que escoger k más 1. Tenemos que escoger k más 1, pero el x ya fue seleccionado. Entonces, el número de selecciones sería, de los n que tenemos, hay que escoger solo k, porque ya tenemos a 1. Mientras que si no escogimos a x, de los n elementos que nos quedan, todavía tenemos que escoger los k más 1. Entonces, esa entidad se puede obtener de esa forma también. Okay. Bueno. Traemos otro problema que ya no tiene que ver con... Bueno, este otro problema, vamos a pegarle un poco con esto, pero ya no va a ser tan sencillo como los primeros. ¿Qué es el siguiente? Antes estamos hablando de la palabra abracadabra. Bueno, vamos un momento a esta parte. ¿Se acuerdan que empezamos el problema diciendo, tenemos la palabra atún? ¿Cuántas palabras podemos formar si las reordenamos? Y nosotros sabemos ahora que si la palabra tiene n letras, tendríamos como n factorial reordenamientos. Entonces ya no es un problema complicado. Pero si hay palabras, si hay letras repetidas,
tal vez sí se podría complicar, ¿verdad? Porque ya cuando uno reordena, va a obtener la misma palabra, si uno puede obtener la misma palabra usando la misma letra varias veces. Entonces vamos con la misma pregunta, pero con esta palabra más larga. ¿Cuántas palabras se pueden obtener al reordenar las letras de la palabra? Una palabra de 11 letras. Ahora cadabra. Entonces, digamos que tenemos esta palabra. Vean que ahora enlistarlo también va a ser más complicado porque es una palabra bastante larga. Y de hecho este número creo que no lo vamos a calcular, creo que nos vamos a quedar solo con la factorización. Bueno, de hecho yo tengo ya los cálculos por ahí. No, sí, sí, este más bien no es tan grande, pero igual. ¿Alguien sabe cuántas palabras? Bueno, les voy a dar unos minutos para que podamos trabajar unos 10 minutos y que me digan cuántas palabras creen que se pueden obtener si ordenamos las letras de esta palabra. ¿Sí? Entonces, como les decía, si fueran 11 letras diferentes, el número 11 factorial aparece. ¿Cuál es el problema? Que si cambiamos una A con otra A de lugar, obtenemos la misma palabra, entonces no es una nueva palabra. En fin, entonces trabajemos unos 10 minutos y regresamos. Bueno, ya Irving hizo un cálculo y voy a dar más tiempo para que los demás también hagan sus cálculos. A ver si les da igual o si les da diferente. Ok, entonces tenemos por ahí el número de Irving y una idea de Stephanie de reordenar todas las palabras y quitarles luego el orden. Entonces, vamos a ver dos soluciones. Entonces, la primera, hagamos eso del reordenamiento. Entonces, nosotros sabemos, si las letras fueran diferentes, tenemos 11 factorial y reordenamientos. Okay. Bueno, eso sí vemos como las letras como diferentes. Digamos que tenemos una A1, la B aparece 2 veces, entonces voy a llamarle B1, R aparece 2 veces, A2, C, A3, D, A4, B2, R2 y A5, ¿verdad? Entonces, si nosotros pensamos que fueran diferentes, ahí es donde tendríamos los 11 ordenamientos. Sin embargo, no son diferentes. Las A's son iguales con las A's, las B's con las B's, las R's con las R's. Pero, si n es el número total,
Si n fuera el número total de palabras, por cada palabra obtenida, podemos acomodar las A's de 5 factorial formas diferentes. As de 5 factorial formas diferentes. Lo mismo con la B, con las B's, sería 2 factorial, que es 2, y las R's sería también 2 factorial. ¿Verdad? Entonces, por cada palabra, si nosotros en cada una de esas palabras diferenciamos las A's, las B's y las R's, podemos reacomodar las A de 120 formas, 5 factorial formas, las B's de 2 formas, las R's de 2 formas, y obtendríamos todos los órdenes posibles, viéndolos como diferentes. Esto lo que dice es que el número que buscamos, si nosotros multiplicamos este número por 5 factorial, por 2 factorial y por otro 2 factorial, tendríamos 11 factorial. Bueno, al inicio les decía que a veces dividir es lo contrario de multiplicar, pero a veces es como un poquito complicado porque en combinatoria multiplicar quiere decir estamos tomando decisiones. Entonces cuando dividimos, de cierta forma estamos quitando decisiones, pero quitar decisiones es algo que es un poquito a veces difícil de formular. Entonces a veces es mejor describirlo como un producto. Entonces aquí tenemos este producto, pero ya con el producto, trabajando los números, sí podemos pasar a dividir y decir, bueno, entonces n es 11 factorial sobre 5 factorial, 2 factorial y otro 2 factorial. Y este es el número que nos decía Erwin, 8316. No, 83160. ¿Okay? Es una forma de verlo. Hay varias formas de verlo. Una es la siguiente. Tenemos 11 espacios. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Y cuántos de esos espacios son A? Debemos escoger 5 que van a ser A's. 5 para asignar A's, ¿verdad? Y como son 11 espacios, tenemos 11, escojo 5 formas de hacer esto. ¿Ok? Una vez que hacemos la asignación, de los 6 espacios restantes, asignamos 2 para B, y esto sería 6, escojo 2. Luego, de forma similar, nos quedan 4 espacios. 4 espacios restantes. Asignamos 2, pero esta vez para la R. Y nos quedan, esos serían 4, escojo 2. Y luego nos quedan solo 2 letras, la C y la D. Entonces asignamos la C y asignamos la D. Luego, 2 espacios para una C. Y un espacio, este ya quedó determinado, para la D. ¿Okay? Eso quiere decir que el número que buscamos es este producto. O sea, igual que antes, escogimos 11 para las A's, luego escogimos de los 6 que teníamos, 2 para las B's, de los 4 que quedaban, 2 para las R's, y de este sería 2 por 1. ¿Okay? Y este número sería 11 factorial
sobre 5 factorial por 6 factorial. Lo estamos multiplicando, ponemos paréntesis, 6 factorial sobre 2 factorial por 4 factorial. Luego estamos multiplicando, este 4 escojo 2 es 4 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial. Y aquí podríamos verlo como 2 escojo 1 y luego 1 escojo 1, pero dejémoslo así como el producto que viene, 2. Y bueno, aquí vamos a ver que hay ciertas cancelaciones, el 6 factorial con este 6 factorial, el 4 factorial con este 4 factorial, y el 2 factorial con el 2 factorial. Y nos queda precisamente lo de arriba, un 11 factorial arriba, un 5 factorial abajo y 2 factorial. ¿Okay? Entonces esa es otra forma de verlo, usando el coeficiente binomial varias veces para hacer las asignaciones. De hecho, aquí hay un concepto que se llama coeficiente multinomial, que se usa muy pocas veces, pero también tiene su utilidad. Aunque un coeficiente multinomial se reduce a un producto de coeficientes binomiales. Y es que básicamente un coeficiente binomial lo que dice es, estamos escogiendo k elementos de n. Entonces tenemos dos grupos, los que escogimos y los que no escogimos. ¿Qué pasa si tenemos 5 grupos? Entonces queremos que este grupo, o el grupo 1, y que son diferentes, tenga esta cantidad de elementos, el grupo 2 esta cantidad, y el grupo 3. Entonces ahí entra el concepto de coeficiente multinomial, del cual pueden buscar un poco al respecto. Nada más aquí lo que tenemos sería 11. Escojo 5 para una clase, 2 para otra, 2 para otra, 1 y 1. Y bueno, voy a escribir la fórmula. Pero la fórmula general es n, escojo k1, k2, kr, donde siempre se pide que la suma de estos sea n. Y entonces esto sería, tenemos n elementos, queremos k1 en la primera clase. Y esto se puede hacer igual que el problema de arriba, multiplicar de n escojo k1, luego me quedan n menos k1, escojo k2 y así sucesivamente. Y lo que se obtiene es n factorial sobre k1 factorial por k2 factorial hasta kr factorial. La observación aquí sería que n escojo k es lo mismo que el coeficiente binomial de n escojo k con n menos k, ¿verdad? Porque siempre estamos escogiendo. Y en realidad hay varios problemas de conteo en los que aparece, pero es algo que no se suele no enseñar mucho porque uno puede usar el coeficiente binomial o algún otro método como lo hicimos aquí arriba. Nada más quería darle una mención honorífica al coeficiente multinomial aquí. Pero si quieren averiguar más, lo pueden buscar en internet. Ok. Y vamos a ver. Para ir terminando, quiero hacer un problema y si me da tiempo al final, un resultado. Pero, ok, entonces vamos a hacer este problema. Tiene varios incisos. Entonces, un librero tiene 5 libros alemanes. Tiene 7 libros españoles. Y 8 libros franceses. Cada libro es diferente. Cada libro es distinto. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer un arreglo,
de estos libros, ponerlos en una fila, en un librero, tendríamos, en total son 20 libros, 5 más 7 más 8. Hay 20 factorial formas de acomodar los libros. Digamos que esos 20 espacios. O sea, un librero, tal vez podemos hacer un dibujo. Estamos pensando, pues, en un solo estante, algo así. Bueno, aquí no sé cuántas redes hice, pero en general estamos pensando así, un solo estante, los 20 libros en fila. Entonces, si los quisiéramos ordenar, son 20 libros, todos son diferentes, hay 20 factorial formas de ordenarlo. ¿Okay? Entonces vamos a resolver 3 preguntas si ponemos ciertas restricciones. Entonces, ¿cuántos arreglos hay? Hay. Si los libros se deben agrupar por lengua. ¿Ok? O sea, quiere decir que todos los libros en alemán están juntos, todos los libros en español están juntos y todos los libros en francés están juntos. Entonces, pregunta 1. Pregunta 2. Pregunta 2 sería, ¿cuántos arreglos hay? Si todos los libros franceses deben estar juntos. ¿Okay? O sea, solo es la restricción. Los franceses están juntos, los demás no necesariamente. Y por último, ¿cuántos arreglos hay? Si ningún libro francés está junto a otro libro francés. ¿Okay? Son las 3 preguntas. Tal vez traigamos los datos aquí para tenerlo todo en la misma pantalla. Lo que estamos diciendo es que son 5 libros alemanes. Tenemos 7 españoles y 8 franceses. ¿Okay? Entonces se quieren acomodar en este estante en una forma, digamos que lineal, con estas restricciones que se presentan. Entonces, ¿cuántos arreglos hay si los libros se deben agrupar por lengua? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Podríamos ver las agrupaciones como bloques, ¿no? O sea, como decir, bueno, bloque 1, el bloque 2 y el bloque 3. ¿No? Donde el bloque va a venir por lengua, o sea, ya sea A, E o F. Y para organizar las lenguas, digamos, para asignar el orden de los bloques, tenemos 6 formas, que es 3 factorial formas, ¿verdad? O sea, puede ser alemán, español, francés, puede ser alemán, francés, español,
o los demás órdenes. Y una vez organizados los bloques, podemos ordenar cada bloque de forma independiente. Entonces, el bloque A, dentro de sí mismo, se puede ordenar de 5 factorial formas. El bloque E tiene 7 libros, entonces se puede ordenar de 7 factorial formas. El de francés, que son 8, se puede ordenar de 8 factorial formas. Entonces, la respuesta de la I sería este producto. Ordenamos los bloques, una vez ordenados los bloques, ordenamos dentro de los bloques y tenemos esta cantidad de formas. Una pregunta, porque si yo los sumo en lugar de multiplicar no está bien, no estoy contando o no estoy ordenando bien. Vamos a ver, sumar en lugar de multiplicarlos. Ok, sí, porque es principio. Ok, bueno, ¿qué es lo que pasa? Aquí hagámoslo solo con 2 bloques. Digamos que el bloque A de alemán y el bloque español. Aquí, si queremos ordenar entre ellos, digamos, cuando uno suma es que está haciendo casos, que en un caso tenemos estos de aquí y en otro caso tenemos estos de allá. En este caso, las decisiones se toman en conjunto. O sea, se toman 2 decisiones al mismo tiempo. O sea, no es que se tome o una decisión o otra, sino que tenemos varias decisiones. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos 3, hagámoslo con 3, X, Y, Z, X, Z, Y, Y, X, Z, Y, Z, X. Vamos a hacer un poco de espacio aquí. ZXY o ZYX. Entonces digamos que este es el número de formas de ordenar el primer bloque, el de alemán. Y por cada decisión que hagamos del alemán, hay que tomar una decisión para el de español. Entonces digamos que si el de español fuera, hagámoslo simple, que fueran solo 2, digamos A y B, tenemos el orden AB y el orden BA. Entonces el número de acomodos posibles, totales, es combinarlos. Escoja uno a la izquierda y luego escoja otro a la derecha. Al mismo tiempo. Del mismo tipo. No, al mismo tiempo. Sí, al mismo tiempo. Ok. Sí, entonces lo que es porque es pareja de decisiones. En este caso son básicamente 4 decisiones, pero que se hacen al mismo tiempo. Okay. Es por eso que es el producto de, perdón, la regla del producto. Sí, ya entendí, gracias. Ok, perfecto. Okay. Luego, ¿cuántos arreglos hay si todos los libros de francés deben estar juntos? Okay. Entonces, este de aquí se puede hacer muy parecido al anterior, solo que considerando solo un bloque de francés, digamos, pensemos como que hay, agarremos todo el bloque de francés, bueno, escribámoslo aquí abajo, ¿sí? Agarremos todo el bloque de francés y pensémoslo como un libro muy grande, ¿verdad? Entonces tenemos el bloque francés más 12 libros. 12 libros son los de español y alemán. O sea que en total tenemos 13 acomodos, o sea, 13 bloques en sí, o sea, un bloque, el de francés de todos los libros, y los demás son bloques individuales. Entonces habría, parecido que antes, son 13 formas, 13 factorial formas, pensando F como un bloque, y igual que antes, el francés es 8 libros, entonces 8 factorial formas de ordenar F. Entonces esto sería 13 factorial por 8 factorial. Una pregunta, ¿por qué tiene que tomarse nada más, digamos, los de francés solo como un bloque? Es que yo, según yo, era 8 factorial por 12 factorial, pero no vi que para los de francés yo los pudiera tomar como un solo bloque. ¿Por qué?
Ok, vamos a ver. Digamos, los de francés tienen que estar juntos, pero pueden ser al inicio, pueden ser en el medio, ¿verdad? Entonces, Ujú. digamos, pensemos el bloque F y más 2 libros, nada más. Lo que tenemos que hacer son ver dónde está. Podemos pensarlo como que hay 3 espacios. Entonces, en uno va a ir los de francés y en otro iría en los otros 2 libros, ¿verdad? El bloque francés, la restricción es que esté junto, pero se puede reordenar también como L1, F, L2, eh, L1, L2, F o F, L2, L1, 1 o L2, L1 y F. Sí, o sea, porque los libros de francés están pegados, pero, pero podemos pensarlo como si fuera un libro en sí. Una agrupación en sí. La restricción es que esté pegado, pero sí, sí va a afectar ese orden. Podemos también verlo como un coeficiente multinomial. Bueno, aquí estoy mencionando coeficiente multinomial, pero regresando a coeficientes binomiales, ¿verdad? Porque podemos decir, bueno, hay 20 espacios. ¿Verdad? 20 espacios. Ya, lo estoy pensando mal. Porque en este caso se reduce exactamente lo mismo, entonces no estoy aportando nada, perdón. ¿Cuál era la pregunta 2? La pregunta 2 es que los libros de francés están juntos. O sea, esta es la única restricción. Ok, entonces es porque están juntos, que se ve como el solo bloque, que no Sí. recordaba la pregunta. Ok. Sí, sí es eso, que están juntos. O sea, sí, sí se acomodan todos dentro del librero, pero aquí están los de francés aquí en un bloque. Nada más que Sí, están juntos. ok. Ok. La tercera pregunta creo que tal vez es la que más problema nos dio, que es ¿cuántos arreglos hay sin que ningún libro de francés esté junto a otro? ¿Hay alguna idea para hacer este acomodo? Sí, porque antes, bueno, si uno sabe eh, dónde posicionar los libros de francés, si vemos como 2 categorías, uno es libro de francés y otro no es libro de francés, y ya sabemos cuáles van a ser libros de francés, podemos hacer algo similar a este de aquí, que sería multiplicar por el ordenamiento en francés y el ordenamiento en no francés. Pero escoger un poco las posiciones es un poco complicado. Entonces, tal vez hagamos un dibujo primero. O sea, tenemos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muy pequeño. Ay, compartir aquí. Bueno, no importa, es una representación, así que no tiene que ser perfecto. O sea, ¿qué es lo que está prohibido? Que si uno mete aquí un libro de francés, este de aquí no puede ser francés, ni este. Entonces, esa es la restricción. Tenemos que escoger de los 20 campos, hay que escoger 8 no consecutivos. ¿Sí? Entonces, hay varias formas de formularlo, pero aquí hay una idea que es la siguiente, agrupar estos dos juntos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pensémoslo así. En vez de escoger los campos entre 20, escojamos 7 campos, escojamos 8 campos, sin preocuparnos si están pegados o no,
y luego artificialmente le metemos un campo adicional. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, lo podemos ver así, agrupando estos dos juntos. ¿Y por qué no el que está antes? Bueno, el que está antes no lo agrupamos juntos, porque si aquí hubiera un libro de francés, lo que hacemos es que lo agrupamos junto con el que estaba antes, entonces por eso no nos preocupamos. Entonces lo podemos ver de esta forma. Por cada libro de francés, se necesita un campo a la derecha o a la izquierda, pero a la derecha es suficiente. Un campo a la derecha que va a tener un libro que no es de francés. Para un libro que no es de francés. ¿Verdad? Bueno, esto es casi cierto, siempre y cuando hay una excepción que es el último libro, ¿verdad? El último libro podría no tener nada a la derecha. Bueno, aquí dicen que tiene una idea, no sé qué momento escribieron el mensaje. Es que a veces no veo el chat cuando estoy hablando, pero 30 y eso fue hace 4 minutos. Entonces, bueno, no sé si quieren compartir una idea que haya por un camino diferente. ¿Quién es de francés? Ok. Bueno, entonces, ocupamos agregar un campo por cada libro excepto por el último. Así que podemos pensar en 13 campos. ¿Verdad? Entonces, pensemos que hay 13 campos porque estamos agrupando estos dos juntos y luego metemos campos adicionales. Pensemos en 13 campos. Entonces, tenemos 13 campos. Y la idea es que vamos a hacer los campos grandes para asignarlo, dividir de los 7 que escogemos 8 y los primeros 7 los dividimos en 2 para que tengan el de la par. Entonces así no nos tenemos que preocupar porque haya dos libros uno a la par del otro. Okay. Entonces, bueno, esta tal vez va a quedar un poquito informal, pero por cada libro de francés se necesita un campo a la derecha para que un libro que no es de francés. Entonces, pensamos en 13 campos. Escogemos 8 para poner libros de francés. Luego agregamos 7 espacios, que sería 1 a la derecha de los primeros 7. ¿Okay? Bueno, ¿cuántas formas hay de hacer esto? Tenemos aquí un 3, escojo 8. O 3, escojo 5. Un 3, escojo 8. Y luego podemos ordenar los de francés de 8 factorial formas y el resto, que son 12, de 12 factorial formas. ¿Ok? Aquí se podría pensar, aquí
digamos que es parecido al de antes, solo que ya escogimos las posiciones para los libros de francés. En el anterior era 13 factorial porque el bloque de francés no tenía la posición escogida. Aquí ya está escogida esa posición. Entonces solo son 12 factorial, formas de escoger el resto. Y así tenemos 13, escojo 8, por 8 factorial por 12 factorial. Entonces vamos a ver qué podemos cancelar aquí. 8 factorial, 5 factorial. Podemos cancelar un 8 factorial, nos queda un 12 factorial. Vamos a ver si anoté ese número por aquí. No, ese lo dejé así porque es muy grande. Bueno, cancelando el 8. 13 factorial por 12 factorial sobre 5 factorial. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta? O si no, bueno, a mí me estaba escribiendo en el chat, tal vez se me perdió otra vez el chat. Irving y Mateo decían que tiene una idea, por lo menos Mateo dijo que la idea no va por ese lado, entonces no sé si nos quiere compartir la idea. ¿Se me escucha ahí? Sí. No, al final cuando la terminé de ver era similar, o sea, termino en la misma última multiplicación en lo mismo, solo que cuando empiezo lo pienso como que lo primero que hago es organizar todos los libros excepto los de francés y después es como que me invento 13 intervalos en el medio de los libros, empezando desde la posición 0, digamos, hasta después del último libro. Por ahí sí se dibuja mucho más Excelente. claro. Sí, sí, claro. Muy bien. Sí, entonces lo que dices, tenemos libro 1, tenemos libro 2, el libro 3, 4, 5, ¿cuántos eran? 12 libros, ¿verdad? Entonces lo que nos dice es agregar un espacio. Sí, esa solución tal vez está más sencilla de entender. Entonces, una vez que acomodamos los 12 libros, que está ese 12 factorial formas de acomodarlos, metemos espacios, ¿verdad? Que sería un espacio a la par de cada libro. Serían en total 13 espacios. O sea, los espacios van entre los libros y también uno al inicio y uno al final. Entonces, como hay 12 libros, la cantidad de espacios verdes son 13. Y lo que hay que hacer es escoger 13 de estos espacios que van a ser de francés. Y escoger 13 que sean de francés, entonces, perdón, escoger de estos 3 espacios 8 que sean de francés, entonces tenemos el 3 escojo 8, el 2 factorial de los primeros libros, y una vez escogidos de francés, son 8 factorial. Sí, ese está, Irving dice que usó lo mismo, bueno, usando separado, sí, perfecto. Sí, yo creo que de esta forma queda mucho mejor, gracias por compartirlo. Bueno, ya son las 4. Había un resultado más que les quería mencionar, y aunque yo sé que tal vez algunos ya lo conocen, que es el de el binomio de Newton. Pero igual es bueno explorar un poquito. Pero les comentaba en la clase de ayer que para el final está el tema de coeficientes binomiales. Entonces que la idea es entrar un poquito más en profundidad de algunas identidades con coeficientes binomiales. Entonces vamos a dejarlo para ese día. Tal vez sea como al inicio de la clase hablemos de coeficientes binomiales. Y pues dejamos la clase hasta aquí. En el material hay 2 ejercicios que no trabajamos. Me parece que si fueron solo 2 que no trabajamos. Entonces ahí están. Y por lo menos un resumen de las pruebas de los dados que vimos. Bueno, estos números. Entonces el material ahorita lo voy a subir en UCR Global.